Días, profesor. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y vamos a presentar audiopoemas. Trilce es un poemario muy importante de César Vallejo, el cual es considerado actualmente uno de los innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de todos los tiempos. El libro Trilce fue el segundo escrito por César Vallejo. La época en la que fue escrito fue después de la muerte de su madre, de la muerte de su amigo, de un fracaso amoroso y de haber estado en un periodo en la cárcel. Eso hizo que parte de los poemas que están escritos en Trilce fueran más negativos, con sentimientos de exclusión y violencia por todo lo que había vivido a lo largo de su vida. Este poemario se compone de un total de 77 poemas, sin que ninguno de ellos lleve un título, sino solo una numeración romana. Totalmente diferente a su anterior libro, que llevaba título y estaban englobados en grupos. En cuanto a su técnica poética, hay una ruptura con respecto a lo que se conocía del poeta. En este caso rompe con cualquier imitación o influencia que tuviera. Se libera de las métricas y rimas y utiliza palabras muy cultas y a veces antiguas que hace muy complicado entender. Además, se inventa palabras y utiliza palabras científicas e incluso expresiones populares. Los poemas son herméticos, cuentan la historia pero sin permitir ver debajo de ellos, como si quisiera trazar una línea entre entre la sociedad y el poeta. Todas sus experiencias de esa época las escribió en esa obra, y es por eso que eso hace que los poemas se vean y se lean con dolor, con angustia, con pérdida hacia la vida y hacia las personas. César Vallejo es nuestro más grandes poetas peruanos. Entre sus más destacados poemarios encontramos Trilce, que es uno de los más importantes y famosos a lo largo de su carrera, y está considerado como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en la lengua española. La mayor parte de este fue escrito en 1920, cuando él se encontraba en la cárcel. Esta es una etapa dramática en la vida del poeta, ya que provocó en él un profundo sentimiento de exclusión hacia la vida, la cual se ve reflejada en los versos de Trilce. El primer título de la obra fue Cráneos de Bronce, pero en la actualidad se cambió al ya conocido Trilce, el cual significa triste y dulce. Este consta de 77 poemas. Los tres argumentos principales son la infancia con el ámbito familiar y la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. La poesía de Trilce no es experimental, sino experiencial, ya que refleja la realidad con ortografía poética personal. En otras palabras, una experiencia vivida en carne propia. Trilce tuvo muchos comentarios, entre ellos el de Miguel Ángel García Guerra, quien dijo: Trilce es el libro más transgresor jamás escrito en español, y todo aquel que ose enfrentarse con sus versos deberá aceptar que esta poesía exige un lector muy atento. Cada verso necesita de un complejo proceso de análisis para exprimir o intentarlo sacar todos sus jugos.
La tarea no es fácil, en absoluto. Por eso, y sin que sirva de precedente, recomendaré una edición crítica para que el lector ocioso no sude la gota a gota y disfrute. Trilce, libro difícil, revela la angustia de un escritor que se siente cual náufrago en un mundo ancho y ajeno. Poca o ninguna esperanza encontramos aquí, pues el tiempo está considerado como un elemento opresivo que limita nuestra libertad. En cambio, Américo Ferrari dijo, la poesía de Trilce no es comparable a la poesía experimental de vanguardia, pues Trilce no es experimental, sino experiencial. Procede de la experiencia profunda, personal y señera de la libertad, de la palabra, y aunque en este afán de la libertad podemos encontrar poemas que expresan la incoherencia, esta no es tal, pues César Vallejo siempre admitió que estudiaba muy minuciosamente sus creaciones artísticas. Julio Ortega dijo, en Trilce existe una renuncia clara a nombrar la realidad, una ruptura de la lógica gramatical y una necesidad de redimir este mundo que nos ha tocado vivir, un mundo caracterizado en lo precario. Víctor de Lama dijo, la poesía de Vallejo, en especial la de Trilce, todavía hoy produce desconcierto y asombro. Poema número 12 de Trilce. Escapo de una finta, pelusa a pelusa, un proyectil que no sé dónde va a caer. Incertidumbre, tramonto, cervical coyuntura, chasquido de un moscón que muere a mitad de su vuelo y cae a tierra. ¿Qué dice ahora Newton? Pero, naturalmente, vosotros sois hijos. Incertidumbre, talones que no giran, carilla en nudo, fabrida, 5 espinas por un lado, 5 por el otro. Sí, ya sale. Como nosotros sabemos, César Vallejo escribió estos poemas estando en prisión, por lo que él manifiesta su temor a estar encerrado, su temor de mantenerse prisionero hasta los últimos días de su vida, por lo que César Vallejo escribe sus pensar, sus sentimientos de cómo sería salir de ahí, huir de ese espacio. César Vallejo manifiesta cómo sería una salida en la parte que dice, saldré de una finta, de una huida, un escape, ¿no? También manifiesta que probablemente sufriría una caída, quedaría herido y que no sabría hasta dónde continuará o terminará su camino. Esto reflejaría también nosotros cómo lo tomaríamos, que hasta dónde continuará nuestro destino, nuestras metas, sin tenerle miedo. Poema 14 de Trilce. ¿Cuál es mi explicación? Esto me lacera de tempranía, esa manera de caminar por los trapecios, esos carajosos brutos como postizos, esa goma que pega la soja al adentro, esas posaderas sentadas para arriba. Ese no puede ser sido, absurdo, demencia. Pero he venido de Trujillo a Lima, pero gano un sueldo de 5 soles. Es un poema un poco complicado de entender, la verdad.
A pesar de ello, podemos decir que Vallejo en este nos expresó la fuerte pesadez que sintió tras haber pasado las diversas situaciones que sucedieron en su vida, como por ejemplo la muerte de su madre, su ruptura amorosa o la situación en la que fue inculpado de haber quemado y saqueado una casa junto a un grupo de personas. Partes del poema, como Esto me lacera de tempranía, esa manera de caminar por los trapecios y esos corajosos brutos como postizos, podrían ser interpretados como las diversas situaciones que atormentan a nuestro poeta. Problemas o situaciones que causaron malestar y que permanecieron firmes como postes. Asimismo, esa goma que pega el azogue al adentro podría aludir al nudo que sintió por dentro tras la impotencia que le causaron estos sucesos. También la parte que nos dice ese no pudo ser sido y absurdo podrían interpretarse como la negación del poeta para creer en el gran contraste que provocaron esas situaciones en su vida. Finalmente, en las partes que dice pero he venido de Trujillo a Lima y pero gano un sueldo de 5 soles, señalan que de alguna u otra manera César Vallejo quiso realmente alejarse o sacarse de la mente estos pensamientos que le causaban tanto malestar, pero que su intento no fue muy favorable, debido a que poco fue lo que ganó al realizar o al tratar de alejarse de estas situaciones, ¿no? Al tratar de sacar el pensamiento que le causó tanta pesadez. Poema 15 de 13. En el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez, ¿qué habrá pasado? Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. Es el rincón donde a tu lado leí una noche, entre tus tiernos puntos, un cuento de Daudet. Es el rincón amado, no lo equivoques. Me he puesto a recordar los días de verano idos, tu entrar y salir, poca, harta, pálida por los cuartos. En esta noche pluviosa, ya lejos de ambos dos, salto de pronto. Son dos puertas abriéndose, cerrándose. Dos puertas que al viento van y vienen sombra a sombra. Gracias. Bueno, yo les voy a dar una pequeña explicación del poema 15 del poemario Trilce. Bien, este poema fue escrito en 1919, por lo que fue publicado en el año de 1922 en el poemario Trilce, que tiene como autor a este gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Se caracteriza el poema por la pérdida amorosa que él tuvo. El tema aquí es el recuerdo melancólico de una mujer ausente. La intención del poema es lamentarse por el abandono de su amada, busca expresar y dejar todos los sentimientos que él tuvo por ella. El hablante se siente incapaz de poder volver a amar, ya que ya amó, llevándolo así a un insomnio que lo lleva a caminar en el recuerdo. Refleja la pena y nostalgia como resultado de la pérdida de un ser amado, esto por medio de respectivas alusiones que hace a un pasado extrañable, revelando el dolor, la tristeza de manera dulce y emotiva, recordando el tiempo que duró con su amada. El autor aquí también nos compara el pasado con el presente, lo que vivió con ella, que fueron momentos lindos, y lo que está viviendo ahora en soledad. Gracias. Buenas tardes, hoy voy a declamar el poema 18 de César Vallejo, y dice así: criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones como arrancadas diarias a arrojadas extremidades. Poroso llavero de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes, contra ellas seríamos, contigo, los dos.
más dos que nunca, y ni llorarás. A las paredes de la celda, de ellas me duele entre tanto, las dos largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas, llevan con bromurados declives, niño de la mano cada uno. Yo solo me voy quedando con la diestra, yace por ambas manos, en alto, en busca de un terciario brazo. Que ha de pupilar entre mí, dónde y mi cuándo. Esta mayoría inválida de un hombre. El poema 18 de Trilce es uno de los poemas más importantes y claves en el poemario de Vallejo. Aquí el mundo es relacionado como una cárcel y el ser humano como un huérfano. Son escritos en un periodo en el que muere la madre de Vallejo. Este hecho ocurrió en 1918, además que también Vallejo pasa 4 meses en la cárcel en 1920. Estos sentimientos de carencia de libertad, de mutilación, se relacionan con la biografía del autor. En este poema se mencionan 4 paredes, las cuales son relacionadas como la descripción de la condición humana. Las califica como albicantes. Albean quiere decir blancura. Esta blancura se relaciona como frialdad, carencia de libertad. Así, César Vallejo nos demuestra que la clausura física no es lo único que puede aprisionar al sujeto, sino también el quedar en orfandad te hace ser prisionero. Para concluir, podemos decir que César Vallejo es un hombre profesional y eso se vio reflejado en muchas de sus obras. Como pudimos ver, Trilce es una de ellas. Este poemario cabe en la continuidad con el pasado, donde la conciencia de la vida es una muerte progresiva. También se caracteriza por estar inspirada en las corrientes vanguardistas, rompiendo con los esquemas de imitación o influencia literario, así como una lógica aparente. César Vallejo también es un hombre que transmite mucho sus obras, pero lo que más le caracteriza es su dolor cotidiano, la muerte, su visión del mundo y la solidaridad con los pobres, y la fe con la igualdad. Gracias. Esto fue el Grupo 2.